¿Qué tal, Mónica? Buenas noches a todos. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. En esta ocasión, recuerden que vamos a hablar sobre la época del romanticismo. Recuerda que el romanticismo se desarrolla en Europa, ya se desarrolla a fines del siglo XVIII y se proyecta hasta la primera mitad del siglo XIX. Eso es lo que vamos a desarrollar entonces, el romanticismo, características representativas de esta época del romanticismo. Y luego vamos a señalar algunos aspectos fundamentales de la obra Las Cuitas del joven Werther. Bien, empezamos. El romanticismo, recuerden, es un movimiento cultural que se opone a los postulados de la Ilustración y que adopta una postura violenta de rebelión contra el clima político, social, intelectual y artístico del siglo XVIII, además de su agudo individualismo y su exaltación del yo. Entonces, el romanticismo nace en Alemania, y algunos también señalan que aparece en Alemania e Inglaterra, y nace contra los postulados dejados por los neoclásicos. Sucede que el neoclasicismo le daba mayor importancia a el fin didáctico y moralizante. Y además, los autores neoclásicos señalaban que el arte tiene que ser utilitario, ¿no? Y tiene que prevalecer la razón. Esos son algunos elementos que se van a desarrollar dentro del neoclasicismo, ¿ya? Por ello que los autores que van a mostrarse en contra de esta postura neoclásica que está en el Sturmdram, ellos van a señalar que la razón no debería de primar, sino las emociones. Y no deberíamos estar ligados a una norma establecida, porque los neoclásicos tenían normas que se tenían que respetar, ¿no? Por ejemplo, no podías mostrar una producción literaria que se aleje de lo verosímil, vinculado a la realidad. O sea, no había una literatura desbordante de la imaginación. Y las emociones tampoco deberían de desbordar. Y toda obra tenía que tener una finalidad, ¿no? Enseñar, educar a la sociedad y representar la moral de su tiempo. Entonces los autores tenían que seguir esas líneas. Aquel que se alejaba de esas líneas era de pronto mal visto, criticado, y quien imitaba el modelo grecolatino era bien visto. Entonces los autores en Alemania, los jóvenes alemanes que intentan romper estos esquemas, ¿no? Van a darle mayor importancia a las emociones, ¿no? Van a estar en contra de esta posición racional, en contra de esta visión de utilizar la literatura bajo una finalidad específica, ¿no? Y entonces nacerá esta postura romántica. Entonces el romanticismo nace en Alemania a fines del siglo XVIII y se proyecta hasta la primera mitad del siglo XIX. Todo ese desarrollo va a ser en el caso europeo, ¿ya? Ahora, el romanticismo en Hispanoamérica, en qué contexto se va a desarrollar? En el caso hispanoamericano, se va a desarrollar en esta búsqueda por la libertad contra el yugo español, ¿no? En muchos países hispanoamericanos, en este periodo de la emancipación, en la búsqueda de la independencia, se va a adoptar esta postura romántica, ¿ya? Que sería ya a principios, ¿no? del siglo XIX. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Entonces recuerda estos elementos del romanticismo. Bien, vamos con algunas características de esta postura del romanticismo. El romanticismo va a tener esta característica, el culto al yo.
el culto a uno mismo, ¿no? A la individualidad. La búsqueda de la libertad, ¿no? Donde el poeta sea libre de elegir su temática, su estilo, ¿no? Y que no necesariamente tenga que reflejar, ¿no? Una crítica a la sociedad o una enseñanza, ¿no? A la sociedad. Rompe entonces con las normas establecidas, con las normas neoclásicas. Por tanto, el romántico es un rebelde. Ya recuerda eso, ¿no? Un rebelde es el romántico. Por esencia, la concepción romántica está vinculada a la rebeldía. También se busca al genio creador, ya que el neoclasicismo le daba mayor importancia a la imitación del modelo grecolatino. En el caso de los románticos, lo que se busca es la originalidad. Otro elemento también importante, ¿no? Es la imaginación desbordante. Recuerda que el romántico no va a mostrar la literatura como un elemento utilitario, ¿no? Por eso que la literatura romántica puede incluso estar en contra de los elementos morales, ¿no? Se idealiza la naturaleza. Ahora, ¿por qué la naturaleza? Sucede que de pronto la naturaleza va a ser esa aspiración del romántico, ya que en la naturaleza no va a encontrarse los códigos sociales, ¿no? O sea, estos elementos sociales no están presentes en la naturaleza, no hay leyes establecidas por el ser humano y por tanto esa aspiración del romántico en la naturaleza está vinculado a la libertad, ¿no? Además, la naturaleza va a reflejar el estado anímico del romántico y también va a reflejar esa inspiración desbordante que se puede mostrar en la naturaleza, ya sea por la belleza, tanto del día como de la noche, la luz como la oscuridad. Esos son entonces los elementos representativos dentro de esta concepción de idealización a la naturaleza, ¿no? Y hablando de esa noción de la belleza en el plano de la naturaleza, vinculado a la luz y a la oscuridad, el día y la noche, eh, hay que tener en cuenta también otra característica dentro de la visión romántica. Sucede que para el romanticismo, la concepción de la belleza como un elemento sublime, como un elemento de perfección, no va a ser visto de esa forma. O sea, se aleja de esa concepción grecolatina, ¿no? La belleza estaba vinculada a la perfección, ¿no? Entonces ahí se cuestiona. ¿Por qué? Porque para los románticos la belleza no debe estar vinculado a lo grecolatino que era la perfección, ¿no? Que era el equilibrio. Los románticos van a mostrar que se puede encontrar esa belleza estética en lo imperfecto, en lo feo, ¿no? Puede estar también en lo extraño, en lo oscuro, en lo tenue, en lo diabólico, en lo perverso. A eso se le va a llamar la estética de lo grotesco. Ya recuerden eso, la estética de lo grotesco. Es otra percepción que se da a la belleza, no desde un sentido estético, ¿no? La estética de lo grotesco, por eso se le llama así. Por eso que podemos encontrar obras como, por ejemplo,
Nuestra Señora de París. No sé si ustedes recuerdan, ¿no?, esta historia de Víctor Hugo, la novela Nuestra Señora de París. Este personaje llamado Quasimodo. Recuerda que Quasimodo se enamora de Esmeralda, ¿no? Bien, entonces esta historia de Nuestra Señora de París se muestra la estética de lo grotesco. Otra obra donde podemos encontrar esa estética de lo grotesco sería el vampiro de John Polidori. Les recomiendo este como cuento, bueno, es un cuento, ¿no? El vampiro de John Polidori. También ahí está la concepción de la estética de lo grotesco. Recuerda que el vampiro proviene de una leyenda, por tanto proviene de los relatos orales, ¿no?, y que poco a poco se van a insertar a la literatura oficial. Y John Polidori va a ser uno de los primeros en incorporar, ¿no?, a este elemento popular, ¿no?, a la literatura oficial. Y luego vendrá más adelante ya Drácula, ¿no?, que va a ser uno de los puntos más álgidos de esta saga de vampiros, ¿no? Así que tienes El vampiro de John Polidori, otra obra donde está esta concepción de la estética de lo grotesco. Tenemos también, por ejemplo, obras como, en el caso ya no europeo, sino en el caso de Estados Unidos, las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Esta obra, ¿no?, Narraciones extraordinarias, también se puede observar, por tanto, esta concepción de la estética de lo grotesco. Ahí los comentarios. Ahí puedes tener en cuenta, ¿no?, esta concepción de la estética de lo grotesco. Hay una valoración a lo histórico, hay un acercamiento a los elementos populares que se pueden presentar dentro de la postura romántica, ¿ya? El romanticismo se va a nutrir de, por ejemplo, elementos populares, se nutre de la Edad Media, ¿no?, de algunos componentes de la Edad Media. Ese es un elemento también importante. Se nutre de algunos componentes de la Edad Media, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos algunas características que se van a desarrollar dentro de esta postura romántica. Hasta aquí, por ejemplo, ¿algún punto, alguna duda respecto a las características del romanticismo? Todo claro, ¿no? Muy bien. Entonces recuerden que el romanticismo se desarrolla a fines del siglo XVIII y se proyecta hasta la primera mitad del siglo XIX, ¿no? En todo ese transcurso, en todo ese proyecto, se va a configurar la visión romántica. En el caso de Hispanoamérica, recordemos que el romanticismo en Hispanoamérica aparece en esta búsqueda de la libertad, ¿no?, el enfrentamiento contra España, ¿no?
Entonces, uno de los primeros países en Hispanoamérica en obtener esta propuesta, esta visión romántica va a ser Argentina. Ya va a ser uno de los primeros países en asumir esta postura romántica. Y en el caso peruano, ¿en qué contexto se desarrolla? ¿No? Porque recuerda que en Hispanoamérica en general, ¿no? Los países hispanoamericanos se están enfrentando a España y han logrado, en algunos casos, la independencia, ¿no? El Perú también va a lograr su independencia, pero todavía no va a tener esta postura romántica, sino va a ser en este contexto del gobierno de Ramón Castilla, ¿no? En la década del 40, ¿no? En el siglo XIX, en la década del 40, cuando ya el romanticismo europeo está un poco en decadencia. En el caso peruano recién se está desarrollando esta postura. Por eso que el romanticismo peruano va a ser una postura tardía. Ya recuerden eso. El romanticismo peruano va a ser una postura tardía, ¿no? Y se va a desarrollar en un contexto del gobierno de Ramón Castilla, la prosperidad falaz, ¿no? Y el romanticismo peruano se desarrolla hasta la Guerra del Pacífico. Ya, esa es la postura del romanticismo en el Perú. En ese contexto se desarrolla el romanticismo peruano, del gobierno de Ramón Castilla hasta la Guerra del Pacífico. Cuando se desata la Guerra del Pacífico, el romanticismo peruano ya no puede no tener mayor vigencia. En una etapa de crisis ya no se puede prevalecer esta postura romántica. Y por eso que después de la guerra, en medio de la crisis, en la reconstrucción nacional, aparecerá el realismo en el Perú. ¿Ya? Entonces recuerda, el romanticismo en Europa, fines del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX. En toda Hispanoamérica nos vamos a encontrar que el romanticismo se desarrolla en las primeras décadas del siglo XIX, producto de este enfrentamiento contra España y su posible libertad, ¿no? O independencia. Y específicamente en el caso peruano, en el gobierno de Ramón Castilla hasta la Guerra del Pacífico, ¿no? Bien, continuamos. Los representantes. En Alemania surge con el Sturm und Drang, Tormenta e Impulso, Tormenta y Pasión, y uno de los autores representativos en Alemania va a ser Goethe, ¿no? Un autor representativo dentro de esta postura del romanticismo. Entre sus obras está La escuita del joven Werther, recuerda que es una novela juvenil de este autor, y su novela, su obra máxima, que es una obra teatral con elementos filosóficos, es la obra Fausto. En Francia tenemos a Víctor Hugo y Alejandro Dumas. Víctor Hugo va a ser uno de los primeros en asumir esta postura romántica y luchar contra los neoclásicos, ¿no? Entre sus obras está Hernani. Con Hernani se oficializa el romanticismo francés. Es una obra teatral, ¿no? Luego ya viene otras obras como Los Miserables, ¿no? Nuestra Señora de París, entre otros. Alejandro Dumas con Los Tres Mosqueteros también tiene esta novela El Conde de Montecristo, ¿no? En España, José Zorrilla, Gustavo Adolfo Bécquer, José Zorrilla con su obra Don Juan Tenorio y Bécquer con su obra Rimas y Leyendas. Aquí puedes encontrar o también las obras, ¿no? Más representativas de toda esta postura romántica europea, ¿no? Por ejemplo, la obra Frankenstein, ¿no? También es una postura romántica. Recuerda que proviene de la estética de lo grotesco, ¿no?
El Ascuita del joven Werther, El vampiro de Polidori que hemos mencionado, Fausto, Los tres mosqueteros, Los miserables de Víctor Hugo, Hernani de Víctor Hugo también. Recuerda que el romanticismo no tiene un tema en particular, ¿no? Está vinculado, sí, a las emociones y al desborde de la imaginación, ¿no? Por eso que tiene diferentes vertientes. Está el romanticismo intimista o sentimental, el romanticismo social, el romanticismo gótico, ¿no? O terrorífico, ¿no? Son posturas que se van a desarrollar dentro de esta visión del romanticismo. ¿Ya? Recuerden entonces esos detalles. Bien, vamos ahora a mencionar parte de Alemania. En Alemania recuerden que aparece el Sturm se desarrolla en Alemania entre 1770 y 1784. Es considerado como el preludio del romanticismo, ya que constituye una reacción contra la ilustración y la concepción racionalista. Su máximo representante va a ser Goethe. Entre las características que se ven reflejadas dentro del Sturm y que rompe con los postulados neoclásicos está el artista crea a partir de un impulso original y misterioso, la inspiración o la intuición, cosa que contradice la presencia de la concepción neoclásica, donde hay una visión racional para el desarrollo de una historia, ¿no? No es un elemento impulsivo. En el neoclasicismo se buscaba eso, ¿no? Que el artista no desarrolle una obra a través del impulso, más bien el artista lo que hacía era buscar, ¿no? Alguna temática, empezaba a eh, indagar sobre ese tema, ¿no? Entonces racionalizaba todos los avatares, todos los elementos. En el caso del romántico, ¿no? Ellos plantean que no se debe de eh, racionalizar el acto creativo, ¿no? Más bien el acto creativo se desarrolla a través de un impulso, ¿no? Una consigna misteriosa que se muestra en su ser y que da motivo a eh, elaborar una producción literaria. Por eso dice la inspiración, la intuición, ¿no? Y a partir de ese punto, a partir de esa inspiración, a partir de esa intuición, empieza ya el artista a buscar de pronto algún sentido, ¿no? Sobre esa inspiración o esa intuición, conocer un poco más, ¿no? Sobre los parámetros, ¿no? De esta historia para darle un mayor volumen a la historia, ¿no? Entonces el romántico no solamente es aquel que está inspirado y escribe por escribir, ¿no? Sino que el romántico, su impulso que le motiva a escribir no va a ser como el realista, ¿no? No va a ser como el neoclásico. Su impulso que le motiva va a ser a través de un elemento subjetivo. Y a partir de ese punto empieza ya a buscar algunas herramientas que le ayuden. Por ejemplo, ¿no? Se habla sobre Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo no solamente ha tenido el impulso o la motivación de escribir una obra relacionada a un personaje como Jean Valjean, ¿no? Sino también ha tenido que instaurarlo en un contexto adecuado, ¿no? La Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Y entonces ha tenido también que mostrar un poco de esa historia, pero de una forma subjetiva. Los románticos contraponen la naturaleza o la espontaneidad al artificio o a las convenciones sociales. Aquí lo que muestra es que de pronto el romántico no busca que su producción literaria guste a la concepción moral.
El romántico busca una libertad de creación y por tanto en esa libertad de creación incluso puede romper los códigos o las convenciones sociales. Porque recuerda que el romántico no es como el neoclásico, ¿no? El neoclásico respeta esas normas sociales, ¿no? El neoclásico más bien cuestiona y critica lo inmoral en su literatura. El romántico no, el romántico no hace eso, ¿no? Si hay un elemento inmoral para la sociedad, el romántico no lo juzga, simplemente lo presenta, porque está vinculado a sus emociones y a su libre determinación. El héroe romántico es un personaje que se revela contra la divinidad, los códigos morales y las convenciones sociales. Esa es la figura del héroe romántico. Entre las obras de Goethe está Werther, las afinidades selectivas, Hernán y Dorotea, y la obra Fausto, ¿no? Su novela juvenil, Las penas del joven Werther, va a ser considerada una de las novelas más representativas para el surgimiento del romanticismo intimista o romanticismo sentimental. En esta novela se muestra a Werther, un joven de la burguesía. Werther es parte de la burguesía, pero una burguesía que representa a la concepción sentimental, ¿no? Por eso que Werther reniega de su clase social, ya que la burguesía está vinculada más bien al raciocinio y Werther está en contra de esta concepción. Por eso que Werther representa al burgués pasional, ¿ya? Werther va a alejarse de la ciudad por el hastío, el cansancio de esta ciudad y busca encontrar paz en la naturaleza, una tranquilidad y una calma. Por eso que se aleja de la ciudad y busca en la naturaleza una tranquilidad, en el pueblo, ¿no? Una tranquilidad. Pero en este viaje, ¿no? Que Werther pensaba que iba a ser cálido y bueno para su salud, sucede que de pronto conocerá a Charlotte. Ella es una joven que está comprometida con Alberto. Alberto es parte de la burguesía racional, ¿no? Pero Werther se enamora de ella, de Charlotte, o Carlota o Lot, ¿no? Dependiendo de las traducciones. Así que Werther empieza a acercarse más y más a ella. Sin embargo, ella solamente quiere a Werther como amigo. Y aquí empieza el dolor en Werther, la frustración, ¿no? Y la angustia que va a tener Werther al momento de acercarse a ella y solamente recibir un aprecio de amistad, ¿no? Todo esto va a contarle en diferentes cartas a su amigo Guillermo, hasta el punto que de pronto Charlotte se casa con Alberto, ¿no? Y Werther no va a poder más y por este dolor profundo se suicidará. Entonces la historia nos está planteando desde la perspectiva de Werther, porque nosotros los lectores vamos a leer las cartas que Werther escribe a Guillermo. Estas cartas solamente vamos a tener desde la perspectiva de Werther. No vamos a leer las cartas de Guillermo que le responde a Werther, ¿no? Solamente tendremos acceso a las cartas de Werther. Y también en un pasaje, ¿no? de la obra estará presente las notas del editor. O sea, el que logra conseguir todas estas cartas, el que logra unir estas cartas y publicarlas, ¿no?
Aquí estamos ante una sola perspectiva y por ello sería entonces una visión subjetiva, ¿no? Porque solamente tenemos una sola perspectiva en torno a la historia. Y además la subjetividad también está presente en la obra a través del uso de las cartas. Recuerda entonces esos detalles, ¿ya? Bien, acá dice, Werther, narrador de la obra en busca de tranquilidad y naturaleza, marcha a un lugar alejado de la ciudad donde conoce a Charlotte, o Lot. Este lugar se llama el pueblo de Valais, de quien queda prendidamente enamorado. Este amor crece cada vez más a lo largo de la historia, mientras que por parte de ella tan solo apreciamos amistad. Lot, o Charlotte, está comprometida con Albert, un joven de clase alta que al comienzo de la obra se encuentra de viaje, pero que volverá para casarse con su amada. De esta forma, Werther y Alberto comenzarán una amistad peculiar, que se convierte en rivalidad, pues Albert sospechará del amor que siente Werther hacia su prometida. ¿Cuál sería el tema central entonces de la obra, las penas del joven Werther o las cuitas del joven Werther? El amor prohibido. El tema central sería el amor prohibido. Esta obra pertenece al género épico, es una novela epistolar. ¿Y por qué denominamos novela epistolar? ¿Por qué epistolar? Porque recuerda que es un conjunto de cartas. Cartas que está dirigida del joven Werther a Guillermo, ¿no? Y algunas notas que el editor va a lograr encontrar que está escrita para Charlotte, para Alberto, para el propio Guillermo, ¿no? Que no se van a poder entregar. El narrador que prevalece dentro de esta obra es el narrador personaje, específicamente el narrador protagonista, porque Werther va a contar la historia desde su perspectiva, ¿no? Por eso que tenemos un narrador protagonista. Y recuerda que también hay notas del editor, y el editor va a desarrollar estas notas a través de la tercera persona, como una especie de narrador omnisciente, ¿no? Porque no participa en la historia, ¿no? Sino más bien lo que hace es contar algunos cabos sueltos, ¿no? En la historia. La exaltación de la naturaleza se presenta en la obra. Ahora, recuerda, cuando hablamos de exaltación de la naturaleza, no quiere decir que en la historia la naturaleza solamente refleja el estado de ánimo del personaje Werther, ¿no? La naturaleza refleja más que solamente el estado de ánimo. La naturaleza refleja inspiración, majestuosidad, ¿no? Esa libertad soñada del romántico. Y en ocasiones también representa un poco los sentimientos, ¿no? De este personaje. Por ejemplo, tenemos por aquí un pequeño fragmento. Vamos a encontrar en la obra, ¿no? En mi mano tengo justo la obra y ahí vamos a leer un poco el fragmento para que puedas darte cuenta la noción de la exaltación de la naturaleza. Mira, en este pequeño fragmento, la carta es el 4 de mayo del 71, porque recuerda que la obra se va a desarrollar entre mayo del 71 y diciembre del 72. Ese es el periodo donde se desarrolla la historia. Entonces, en esta carta de 4 de mayo del 71, Werther menciona esto, ¿no? Y dice, la soledad en este país encantador es un bálsamo precioso para mi corazón, tan propenso a la emoción intensa, a la actual estación en la que todo se renueva y rejuvenece, derrama sobre él un suave calor, ¿no?
Entonces ahí muestra un poco este elemento de búsqueda de la naturaleza para estar eh, sereno, tranquilo, ¿no? Y más adelante, ¿qué menciona? La ciudad por sí misma, y ahí está la comparación con la ciudad naturaleza, ¿no? La ciudad por sí misma es desagradable, pero en sus alrededores, al contrario, la naturaleza hace gala y ostentación de bellezas indescriptibles. Entonces aquí Werther nos está dando esta comparación entre la naturaleza y la ciudad, ¿no? Que es un contraste muy recurrente, ¿no? Dentro de la visión romántica, ¿no? La naturaleza, un elemento de inspiración, ¿no? Un elemento de belleza, ¿no? Mientras que la ciudad es lo contrario a eso. Ahí te das cuenta cómo se refleja la naturaleza, ¿no? En este estado de ostentación de belleza, dice, ¿no? Ostentación de belleza indescriptible. En otro pasaje de la obra, por aquí el 26 de mayo, Werther menciona esto. Dice, al cabo de una hora encontré que había hecho un dibujo bien entendido, un cuadro verdaderamente interesante sin haber pensado en ello ni haber puesto nada de mi parte. Esto me confirmó en mi propósito de no atenerme en lo sucesivo más que a la naturaleza misma. O sea, no tengo que ver otros elementos sino a la naturaleza misma, ¿no? Porque ella sola, o sea, la propia naturaleza, ¿no? Es lo que posee riqueza inagotable y la que forma los verdaderos y grandes artistas. Entonces yo ya no voy a centrarme en otros elementos, sino voy a visualizar la naturaleza, porque la naturaleza en sí misma posee riquezas inagotables y también forma los verdaderos y grandes artistas. ¿Ves? Ahí te das cuenta que la naturaleza refleja esa gran inspiración, la naturaleza refleja esa belleza absoluta, ese sentido de libertad dentro de esta obra. Entonces recuerda que la naturaleza no solamente va a reflejar las emociones del poeta, no, no solamente si el poeta está triste, acongojado, la naturaleza también reflejará eso, ¿no? ¿Ya? Recuerda que vamos a encontrar que la naturaleza se muestra de diferentes maneras, ¿no? ¿Ya? Eso sería la exaltación de la naturaleza en la escuela del joven Werther, ¿no? ¿Hay subjetividad en la obra? Sí, hay una subjetividad presente, no solamente por la perspectiva del personaje, es un solo personaje el que cuenta la historia, la perspectiva de Werther y además el uso de las cartas, ¿no? Sino esa subjetividad se plasma en el propio hecho de Werther darle mayor importancia a sus emociones más que al plano de lo racional, ¿no? Y también ese sentido individualista, ya que solamente encontramos la concepción de la perspectiva amorosa a través de Werther, ¿no? Incluso Charlotte en un pasaje le dice a Werther, por favor, ¿no? No vengas tan seguido, ¿no? No visites, ¿no? Tan seguido. Pero Werther parece que no le gusta eso, ¿no? Y por eso que Werther visita a Charlotte con mayor frecuencia, por el hecho de que a Werther le fascina, ¿no? Saber qué está haciendo Charlotte, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de ese sentido de individualidad, ¿no? De Werther. Se describe y se cuestiona la vida burguesa. Werther es parte de la burguesía. Sin embargo, Werther va a cuestionar elementos de la burguesía, ¿no? Werther cuestiona ese elemento racional que tiene la burguesía, estos parámetros, estos códigos sociales, cuestiona todos estos elementos, ¿ya? Y por eso que vamos a encontrar algunos diálogos entre Werther y Alberto, ¿no? Porque los dos, recuerda que son
elementos opuestos, ¿no? Werther es pasional, Alberto es racional, entonces va a haber un enfrentamiento, ¿no?, de ideas entre estos dos grandes personajes, ¿no? Y el tema central va a ser el amor prohibido. Recuerda que Charlotte está comprometida con Alberto y por tanto, dentro de estos parámetros de la sociedad es, es la prohibición, ¿no? Pero Werther recuerda que es un personaje romántico y por tanto él intenta romper estos códigos sociales, porque cree que Charlotte está oprimida a través de estos códigos sociales y no puede liberarse de este compromiso, ¿no?, pactado con Alberto. Pero luego se va a dar cuenta que en realidad Charlotte no está impedida de salir, ¿no?, o romper con esta relación con Alberto, en realidad porque Charlotte quiere a Alberto, ¿no? Entonces Werther se da cuenta que no puede romper este lazo, ¿no? A pesar de que sucede algo entre Werther y Charlotte, ¿no? Se da cuenta que Charlotte no puede salirse de este matrimonio. Y por eso que Werther, al darse cuenta de esto, al no querer liberar, ¿no?, a Charlotte, no puede resistir y decide la muerte, ¿no? La obra está escrita en forma epistolar. En las partes 1 y 2 se reúnen las cartas del joven Werther que envía a su amigo Guillermo, ¿no? El editor que cuenta la historia en tercera persona a partir del testimonio de fragmentos de cartas o del relato de otros personajes. Hemos mencionado que en un momento determinado va a ser el editor quien mencione algunos sucesos. Por ejemplo, el editor va a ser aquel que pone una nota, ¿no?, al inicio de la obra, y en la nota de inicio de obra, como una especie de prólogo, ¿no?, él menciona esto, ¿no? He reunido cuidadosamente cuando he podido recoger acerca del cuitado Werther, y aquí os lo ofrezco, pues sé que me lo agradeceréis. No podréis negar vuestra admiración y vuestra simpatía a su espíritu y a su carácter, ni dejaréis de verter alguna lágrima por su desgraciada suerte. Y tú, alma sensible y compasiva, oprimida y afligida por iguales quebrantos, aprende a consolarte en sus padecimientos. Y si el destino, tus hierros, no te permite tener al lado de un amigo, que este libro pueda suplir su falta, ¿no? Este es el especie de prólogo, ¿no?, de la escuita del joven Werther. Ahora, el personaje Alberto, al inicio, o sea, en la primera parte, está constantemente viajando, ¿no? Por eso que al inicio de la obra, o sea, en la primera parte de estas cartas, no está presente, ¿no? En el caso de las cartas de Werther, salvo cuando Alberto retorna, ¿no? En una carta, Werther escribe eso, ¿no? Escribe, ha llegado Alberto, ¿no? Le dice, ¿no? Ahora vamos a leer esa parte, ¿no? Es una carta donde Werther le dice a Guillermo, ¿no? Es el 30 de julio, dice, ha llegado Alberto y tendré que irme, aun cuando fuera el mejor, el más digno de los hombres, aun cuando mereciese toda mi estimación y hasta mi respeto y veneración, no podría soportar el verle en posesión de tantas perfecciones. Es un hombre amable y cortés y merece que se le quiera. Felizmente no estaba cuando llegó. La escena habría desgarrado mi corazón. Es tan bueno y comedido que ha tenido la atención de no dar un solo beso a Charlotte delante de mí. Dios se lo premie. Debo quererle por el respeto con que trata a la joven. Me ve y me recibe con agrado, y sospecho que esto se lo debo a Carlota o Charlotte, más bien que a su opinión particular respecto a mí. ¿Ves? Alberto está de viaje constantemente y cuando retorna en su viaje, visita a Charlotte. Pero como Werther ha llegado al pueblo de Waley y ahora es amigo de Charlotte, Charlotte está viviendo en la casa de sus padres, ¿no? Charlotte está con sus hermanos.
Y cada vez que visita a Werther, están los hermanos de Charlotte, juega Werther con los hermanos, juega también en este patio, luego conversa con Charlotte, ¿no? Y en la casa está, pues, los criados, el padre, ¿no? Y los hermanos de Charlotte. Cuando llega Alberto a la casa donde está viviendo Charlotte, entonces en ocasiones se encuentra con Werther y lo saluda, ¿no? Charlotte, obviamente que en este, en esta carta, Werther está diciendo a Guillermo, ¿no? Que Alberto lo mira con respeto, lo saluda y dice, no creo que esta forma de saludo, ¿no? Se lo debo a Charlotte, ¿no? Porque no ve Werther un sentido de celos de Alberto hacia él, ¿no? Pero más adelante, ya cuando Alberto se case con Charlotte, ya no van a estar en la casa del padre Charlotte. Ahora va a estar en otra casa, la casa donde ya son los esposos. Y es ahí donde va a haber los problemas. ¿Por qué? Porque en una sociedad, ¿no? Muy parametrada, ¿no? En esta sociedad, eh, tú sabes que en esta época la mujer no podía salir libremente, sino con su acompañante, puede ser sus sirvientes, ¿no? Y si de pronto al lado estaba una persona que no era el esposo, empezaban a hablar mal, ¿no? Entonces las visitas de Werther, cuando el esposo no está, puede generar también habladurías. Y por eso que cada vez que Werther visitaba a Charlotte, o bien estaban los sirvientes, o bien estaba Charlotte con sus amigas, ¿no? O su padre de pronto visitaba, ¿no? Entonces, y también aparecía Alberto, ¿no? Estaba presente Alberto en la casa, ¿no? De Charlotte y visitaba a Werther, ¿no? Pero había ocasiones que Alberto iba de viaje. En las ocasiones cuando Alberto estaba en casa, ¿no? Werther visitaba, conversaba con Alberto, con Charlotte, ¿no? Alberto se retiraba a veces y Werther conversaba con Charlotte. O en ocasiones Alberto conversaba con Werther, ¿no? Hablan incluso en un pasaje de la obra, hablan incluso del suicidio, ¿no? La perspectiva del suicidio desde la visión de Werther y la visión de Alberto, ¿no? Pero Alberto poco a poco está sospechando, ¿no? Esta visita constante y frecuente de Werther, ¿no? Como que de pronto le genera un poco de fastidio. Y eso lo va a notar Charlotte. Por eso que más adelante, en un momento determinado, Charlotte le dice, ¿no? Werther, es mejor que no vengas con mucha frecuencia, ¿no? Y Werther no le va a gustar de pronto esas palabras, ¿no? Incluso vamos a leer esa parte, ¿no? Para que observen qué le dice Charlotte, ¿no? Charlotte ya se ha casado, Werther ha salido del pueblo de Waley y se ha ido al pueblo de Weimar para olvidarse de Charlotte, porque ya se ha casado con Alberto. Sin embargo, Werther no puede olvidarse de ella y decide retornar al pueblo de Waley para despedirse de Charlotte porque él ya está decidido en terminar con su vida, ¿no? Y por eso ha vuelto con la intención de decirle adiós a Charlotte para siempre, ¿no? Expresar lo que siente y marcharse, ¿no? Ese es su objetivo de Werther, ¿no? Así que de pronto Werther retorna al pueblo de Weimar, al pueblo de Walheim, ¿no? Y en diciembre, ¿no? El 20 de diciembre, ¿ya? Que era domingo, ¿no? En la obra, es un domingo 20 de diciembre, Werther va a la casa de Charlotte y ahí no está Alberto, ¿no? En ese momento no está Alberto, sino que Alberto había salido un momento y ahorita iba a retornar. La cuestión es que Werther llega a la casa de Charlotte y Charlotte le menciona, ¿no? Werther, ya se acerca Navidad y es preciso, ¿no? Le dice, ¿no? Es preciso que no vengas tan seguido, le dice. ¿Por qué de pronto no vienes el jueves por la noche? Le dice, ¿no? Vamos a leer esa parte, ¿no? Dice,
El jueves por la noche, le contestó ella, es la víspera de Navidad, vendrán los niños, mi padre lo acompañará y cada uno de ellos recibirá su regalo. Venga usted también, no antes. Se lo ruego, es necesario, se lo ruego para mi reposo porque esto no puede seguir así. Eso le menciona a Charlotte, ¿no? Y entonces Werther le dice a Charlotte, no puede seguir así, y empieza a caminar de un lugar a otro, como un poco molesto, fastidiado por esas palabras. Y entonces Berta le dice, no, Charlotte, no volveré más, le dice, ¿no? O sea, se molesta Berta. Y Charlotte como que de pronto se da cuenta que fue muy directa y Charlotte le dice, ¿no? ¿Y por qué no Werther? Puede y debe visitarnos con tal que se modere. ¿Por qué tiene ese carácter tan ardiente y fogoso, esa pasión indomable que como un fuego devorador abraza todo lo que toca? Por Dios, le suplico que se reprima, qué de distracciones, qué de goces ofrecen su talento, su conocimiento y su imaginación. Sea un hombre, despréndase de ese cariño fatal, de esa pasión por una criatura que no puede hacer por usted más que compadecerle. Un momento de calma, Werther. Un solo momento de calma, ¿no advierte que se engaña y que corre voluntariamente cada vez más a su perdición? ¿Por qué de ser precisamente yo la anhelada por usted, yo que pertenezco a otro? Mucho me temo, sí, mucho me temo que sea la imposibilidad de poseerme lo que hace tan ardientes sus deseos. Esas son las palabras de Charlotte, ¿ves? Ahí te das cuenta que Charlotte le ha dicho directamente lo que piensa, ¿no? Y le está indicando que él y ella no pueden estar juntos, que ella solamente lo ve como amigo y le dice que olvide todo, ¿no? Lo que siente su corazón hacia ella. Más adelante incluso le menciona, ¿no? Busque a una persona que sea digno de su amor y le juro que lo hallará. Y venga a nosotros, le dice, ¿no? A gozar la dicha que puede ofrecer una amistad sincera. Y en ese momento cuando Charlotte le menciona eso, ¿no? Berta le quiere contestar, le quiere decir, ¿no? Algunas palabras por lo que le está diciendo Charlotte, y en ese instante aparece Alberto. Por eso que Berta ya no puede responder. Y Berta se retira luego, ¿no? Eso fue el domingo 20 de diciembre. Le había dicho Charlotte que venga el jueves, ¿no? O sea, el 24, vísperas de Navidad. Pero ¿qué hace Werther? Va al día siguiente, el 21 de diciembre. Y ese día, 21 de diciembre, Alberto se va de viaje. Por eso que cuando Werther llega a la casa de Charlotte, Charlotte se sorprende y le dice, Werther, pero ¿por qué has llegado aquí? ¿No? Tú te había dicho que vengas el 24, ¿no? Vísperas de Navidad, no ahora. Y Charlotte le dice a su criada, por favor, busca a mi amiga, una de mis amigas, para que venga, ¿no? Porque como Alberto está solo, perdón, Alberto no está en casa, la presencia de Werther puede generar algunas habladurías si no hay nadie, ¿no? Y la empleada le dice, pues, a Charlotte que no hay ninguna amiga que está disponible en ese momento para que pueda acompañarla, ¿no? Así que Werther entra a la casa de Charlotte, aquí conversan, ¿no? Werther quiere decirle algo, Charlotte le interrumpe, le dice, Werther, por favor, lee ese manuscrito que está en mi escritorio, ¿no? Y Werther saca el manuscrito y lee la canción de Ocean. Y cuando lee la canción de Ocean, Werther se da cuenta mientras está leyendo que la canción de Ocean refleja lo que él realmente quiere decirle a Charlotte y por eso empieza a declamar con una pasión, con una fuerza, ¿no? Que genera en Charlotte una sensación de dolor, ¿no? Y Charlotte no puede entender por qué de pronto está sintiendo dolor, por qué su corazón está palpitando, mientras Werther está declamando, por qué siente ese dolor, por qué siente ese impulso, ¿no? En su corazón. Entonces Charlotte empieza a darse cuenta que está padeciendo, ¿no? Y está confundida. Y en ese instante empieza a llorar. Por eso que Werther tira el manuscrito, se acerca a Charlotte, le agarra de las manos, ¿no? Le empieza a secar las lágrimas y cuando se acerca más y más Werther, Charlotte le dice susurrando, Werther, por favor, ¿no? Sigue la lectura.
Titubeando, Charlotte le dice eso. Así que Werther agarra la lectura y sigue declamando. Y mientras más se acerca el final, se va dando cuenta Charlotte y Werther que esa historia que está contando Werther refleja esa pasión desenfrenada, ¿no? Esas palabras exactas del momento que están viviendo. Charlotte llora una vez más. Werther llora al ver a Charlotte, porque recuerda que Werther ha ido con la intención de despedirse de ella, ¿no? Despedirse para siempre. Y la canción de Ocean está mostrando eso. Y Charlotte está sintiendo también eso, ¿no? Sabe que Werther está así porque en algún momento se va a despedir de ella, ¿no? Y por eso que Werther en ese instante se acerca más a Charlotte, ¿no? Deja el manuscrito, le agarra de la mano, ¿no? Acerca su mano a su pecho, agarra su cintura, lo va acercando a Charlotte, sus labios se juntan. Entonces se dan un beso, ¿no? Werther y Charlotte. ¿Y qué sucede entonces en ese instante? Mira, Werther y Charlotte se han dado un beso. Charlotte ha sucumbido a la pasión. ¿Y por qué? Sucede que Werther en ese instante, ¿no? Está dándole un beso a Charlotte, pero Charlotte, ¿qué sucede? Recapacita, ¿no? Se da cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, racionaliza el acto, ¿no? El hecho, porque ella es una persona que está casada, ¿no? Y no puede tener un amante, ¿no? Y no puede estar con Werther. Por eso que Charlotte en ese instante le dice Werther, ¿no? Werther le dice, ¿no? Porque Werther estaba cerca, le había dado un beso, ¿no? Y Charlotte como que de pronto ya le está indicando que se marche, ¿no? Y es ahí donde Werther reacciona también. Charlotte se retira, ¿no? Werther no le dice nada y va corriendo Charlotte entre lágrimas y entra a una habitación. Werther se queda un momento estático, pensativo, como ido, y luego reacciona al estar solo, voltea, va donde está la habitación de Charlotte, intenta tocar la puerta, pero decide no hacerlo. Lo que señala más bien es indicarle, ¿no? Charlotte, una palabra, dime algo, ¿no? Porque cuando Charlotte entra a la habitación le dice a Werther, ¿no? Esta es la última vez que me verás, Werther. La última vez, no volverá a verme más, le dice Charlotte y cierra la puerta, ¿no? Por eso que Werther luego va, ¿no? Y le dice a Charlotte, ¿no? Una palabra, una sola palabra, aunque sea un adiós, pero Charlotte no le responde, ¿no? Werther insiste una vez más, pero Charlotte no reacciona, ¿no? No dice nada. Y por eso que Werther le dice adiós, adiós para siempre. Y esa va a ser la última vez que se ven Charlotte y Werther, ¿no? Porque Werther irá a su casa, ¿no? A la cabaña donde había alquilado. Werther le dirá a su criado, cuando venga Alberto, entrégale esta carta, esta nota, ¿no? Alberto llega al día siguiente, o sea, el 22 de diciembre. Así que de pronto Werther le había entregado al criado, ¿no? Esta nota, y el criado va donde Alberto, y Alberto lee la nota indicando Werther que se va a ir de viaje y necesita las pistolas, ¿no? Para que vaya de casa o de cacería, ¿no? Alberto le dice a Charlotte, ¿no? Esas pistolas entrégale al criado. Charlotte tiembla, ¿no? Agarra las pistolas, los va limpiando y le entrega al criado. El criado lo lleva ante Werther y Werther le dice, ¿no? Al criado, no, eh, ya no hagas más, le dicen, ¿no? Mañana vente temprano, ¿no? Déjame hacer todo esto a mí, ¿no? Voy a alistarme para de pronto marcharme, ¿no? Entonces el criado le dice, está bien, ¿no? Porque supuestamente Werther con el criado se iban a ir, pues, de cacería, ¿no?
El criado no sabía que Werther se iba a disparar. Así que de pronto Werther en la tarde empieza a escribir, ¿no?, algunas notas. Escribe una carta para Guillermo, disculpándose por lo que va a cometer, ¿no?, y pidiendo que por favor cuide de su madre, ¿no? Escribe una carta a Alberto, disculpándose también. He apreciado mal tu amistad, Alberto, pero tú me lo perdonas. He turbado la paz de tu casa. He sembrado la desconfianza en vosotros, dice, ¿no? También escribe una carta para Charlotte, ¿no? Antes de ello, ha dejado una nota donde quiere ser enterrado. Vienen de tus manos, tú las has limpiado del polvo y yo las beso 1000 veces porque tú las has tocado. Tú misma, espíritu del cielo, favoreces mis proyectos, tú misma, Charlotte, me presentas el arma que va a darme la muerte que yo deseaba recibir, que recibo de tus manos, ¿no? Eso es lo que escribe antes Werther. Ya siendo las 11 de la noche, Werther, del 22 de diciembre, ¿no? 11 de la noche, Werther empieza a observar la oscuridad de la naturaleza, empieza a meditar sobre ello y empieza a recordar un pasaje, ¿no?, de Charlotte. Werther sigue escribiendo, ¿no? No tiemblo al tomar el horrible cáliz en que voy a beber la embriaguez de la muerte. Tú me lo presentas y yo no titubeo. De este modo se cumplen los deseos de mi vida. Werther sigue escribiendo, ¿no? Y eso de las 12, ¿no?, Werther se dispara. Cuando dice, ¿cómo saboreaba entonces todo esto? No pensaba que ese camino había de conducirme a donde estoy. Tranquilízate, te ruego que te tranquilices, ya están cargadas. Dan las 12. Adiós, Charlotte, adiós. Y es ahí, en ese instante, donde se dispara. 22 de diciembre, entonces, a las 11 de la noche escribe y a las 12, ¿no?, de la noche se dispara. En las afueras, una persona estaba caminando muy cerca, escuchó el disparo, pero luego, al escuchar un silencio, ¿no?, Eh, creyó que no había nada, que no nada de peligro, así que no le dio importancia. Al día siguiente, 23 de diciembre, a las 6, ¿no?, aproximadamente a las 6, el criado llega, entra al cuarto, ¿no? Encontró a Werther tendido en el suelo ensangrentado y cerca de él una pistola. Le llamó, le levantó, no obtuvo respuesta, pero percibió el estertor del moribundo. Corrió en busca de un médico y fue a enterar a Alberto de lo ocurrido. Charlotte, que oyó el campanillazo, se echó toda a temblar. Despertó a su esposo, se levantaron. El criado, con voz llorosa y balbuciente, les dio la noticia. Charlotte cayó desmayada a los pies de Alberto. Cuando el médico llegó a prestar sus auxilios al suicida, lo encontró en el suelo. Aún latía su pulso, pero estaba paralizado sus miembros. Se había pegado el tiro en la cabeza encima del ojo derecho, saltándole los sesos. Así que todavía Werther estaba consciente, ¿no?, pero se acercaba a su fin. Alberto llega, ¿no?, a visitar a Werther en ese estado. Charlotte recuerda que se ha desmayado y entonces está en cama, ¿no? Las personas que conocen a Werther van a visitarlo, ¿no? Todos entran y salen llorando. Werther va a tener una larga agonía. A eso del mediodía, Werther al fin muere. O sea, 12 horas de agonía. Y eso de las 11 de la noche, Werther va a ser enterrado en el lugar donde Werther había señalado que lo entierren. ¿Y por qué? Porque recuerda que en esta época los suicidas no eran enterrados en el cementerio y no recibían, ¿no?, eh, este elemento cristiano, ¿no? Por eso que Werther sabía eso, ¿no? Y por ello que él pone una nota donde iba a ser enterrado, cerca de la naturaleza, ¿no? Lo que tanto aspiraba Werther, ¿no?
El cuerpo fue llevado por overos sin acompañamiento de eclesiásticos, ¿no? Así termina entonces la escuita del joven Werther, indicando el narrador el estado de Charlotte llegó a inspirar serios temores, ¿no? Entonces, esta novela va a contar esta desgarradora historia, ¿no? De un joven apasionado que se suicida por un amor no correspondido. Y esta novela va a causar un revuelo en su publicación, ¿no? Incluso más adelante va a generar una ola de suicidios. Las cartas están ambientadas entre el 4 de mayo del 71 al 20 de diciembre del 72. Es la última carta que envía Werther. Luego, del 20 de diciembre para adelante, son pequeños retazos, notas que Werther escribe a Charlotte. La narración es lineal, sin ningún tipo de alteración cronológica. El uso de fechas concretas en la narración y su proximidad a la fecha de publicación de la novela, porque esta obra se publica en el 74, pretende dotar a la obra de una fuerte verosimilitud. Todos creían, ¿no?, que la historia era verdadera, que los sucesos que se contaban en la escuita del joven Werther había sucedido en realidad, ¿no? Por eso que esta obra va a calar mucho en la juventud de esa época, ¿no? Y muchos van a imitar el estilo de Werther, ¿no? Por eso que se va a prohibir en su tiempo también. Bien, esa es la escuita del joven Werther. Inicia el romanticismo sentimental o romanticismo intimista en la literatura alemana o en la literatura europea en general, ¿no? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre la escuita del joven Werther? Recuerda que esta novela es una novela que se ha preguntado mucho en el examen de admisión. ¿Dudas, preguntas? Todo claro, ¿no? Ok. Bien, en el caso de Francia, ¿ya? Recuerda que el romanticismo francés también va a ser un periodo muy importante, ¿no? Porque va a luchar contra la visión neoclásica directamente, ¿no? Dice, fue una manifestación filosófica y artística que se desarrolló durante el siglo XIX y que estuvo inspirada en un movimiento de origen inglés y alemán del siglo XVIII. Su nacimiento fue en parte una respuesta a la racionalidad de la ilustración y la transformación de la vida cotidiana provocada por la revolución industrial, ¿no? El romanticismo francés entonces va a ser un elemento fundamental también, ¿no? Otro punto importante, ¿no?, dentro de la postura romántica, ¿no? Tanto Alemania, Inglaterra como Francia van a ser los epicentros, ¿no?, de esta contienda romántica. Los temas que se van a reflejar dentro de la postura romántica francesa, ¿no? La sensibilidad masculina. Cambia la perspectiva de la sensibilidad masculina. Mira, la identidad masculina sufrió una transformación durante el periodo del romanticismo francés. El hombre dejó de ser estoico y se tornó en un hombre sensible que llora, se estremece y es sensible a las situaciones que lo rodean. Antes se veía al varón como un elemento de frivolidad, frío, duro, ¿no? Y en el caso del romanticismo cambia ese paradigma, ¿ya? La espontaneidad enfrentada al racionalismo, una característica romántica, ¿no?, el enfrentamiento contra esta visión eh, clásico-neoclásica, el cambio en el paradigma de la belleza, lo que hemos mencionado sobre la estética de lo grotesco, ¿no?, dentro de la postura romántica. Y los representantes en el caso de Francia, a Víctor Hugo, ¿no?, que es el máximo exponente, ¿no?, Alejandro Dumas en la prosa y otros autores que ahí puedes obtener, ¿no? Víctor Hugo, considerado como una de las mayores manifestaciones del romanticismo francés, sumo pontífice de las letras francesas, su obra Hernani da inicio oficial al romanticismo en Francia,
¿no? En Cromwell se dan los primeros gritos del romanticismo en ese país. Pero con Hernani se oficializa ya la postura romántica. Y en el caso de España, que también es un momento muy importante, ¿no? Que va a influenciar directamente a la literatura peruana, dice, a este periodo español de la primera mitad del siglo XIX se le conoce como etapa del Resurgimiento. ¿Por qué a España se le denomina así? Porque la época neoclásica española va a ser una etapa de decadencia, porque va a imitar el modelo francés, o sea, va a haber un afrancesamiento, una imitación, cuando tú bien sabes que España estaba viviendo una etapa gloriosa que era la Edad de Oro, tanto el Renacimiento y el Barroco, ¿sí o no? Una edad de oro donde aparecieron grandes autores, pero luego llega el neoclasicismo, la invasión francesa, y España ahora se convierte en una manifestación sombría de lo que fue la Edad de Oro. Es una imitación al modelo francés, entonces pierde calidad, pierde originalidad. Por eso que el neoclasicismo francés era una etapa de la decadencia. Con la llegada del romanticismo y los postulados románticos sobre la imaginación desbordante, sobre la originalidad, el romanticismo cala en España y también en un contexto donde se está expulsando a los franceses, y hay un nacionalismo exacerbado, hay una visión de originalidad, una búsqueda a las raíces españolas, por ejemplo, ¿no? A los elementos medievales, a los elementos populares, etcétera, etcétera. Por eso que el romanticismo en España se le va a llamar etapa del resurgimiento, por esta originalidad que va a plasmar en su producción. Aquí vamos a encontrar tres momentos, ¿no? La primera década del siglo XIX sobrevive, dice la literatura dieciochesca, ¿no? A pesar de que algunos autores europeos veían el pasado literario español esencialmente romántico, ¿no? O sea, hay un tránsito entre los neoclásicos y el romanticismo. Desde 1833 hasta 1840 se difunde y llega a su apogeo el romanticismo, gracias a autores como Espronceda, Larra, Zorrilla, Duque de Rivas. Y a partir de los 40 para adelante va ganando terreno el movimiento realista. O sea, en este tercer punto va a haber un enfrentamiento entre románticos y realistas, ¿no? En el caso español. Aunque los dos grandes poetas postrománticos son Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. Publican sus obras en la segunda mitad del siglo XIX. Por eso que el tercer momento, a partir de 1840, sería ya un romanticismo tardío. Y ahí está presente Gustavo Adolfo Bécquer. En 1858 se enamoró de Julia Spin, hija de un compositor, y aunque su amor no fue correspondido, todo parecía o parece indicar que fue esta mujer quien inspiró sus célebres rimas, ¿no? Su musa inspiradora de Bécquer. Su poesía se publicó en 1871 de forma póstuma, o sea, después de la muerte de Bécquer se va a publicar las rimas y leyendas. Por eso que la figura de Bécquer va a aparecer o sobresalir cuando ya el romanticismo ha decaído en Europa, ¿no? Y está la figura del realismo, pero en España esta figura de Bécquer prevalece en un contexto donde se está desarrollando el realismo en todos los países europeos, ¿no? Por eso que Bécquer es llamado el romántico tardío. Las rimas son poemas breves, de tono popular y de gran musicalidad. Las rimas son muy fáciles de entender porque no hay una complejidad en la forma, ¿no? Más bien es lo contrario a ello, ¿no? Una sencillez formal. Entre los temas podemos encontrar la creación poética o la temática sobre la poesía, ¿no? O el acto creativo, ¿ya? La otra temática, el amor en todas sus facetas, y el otro tema sería la amada. O sea, son tres temas o tres ejes temáticos: la amada, el acto creativo y el amor. Esos tres ejes se relacionan entre sí. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Ya, esos versos están relacionando el acto creativo con la amada. Entonces vamos a encontrar esos tres ejes, pero en algunos poemas
hay una relación en esos tres ejes que te he mencionado, ¿no? El acto creativo, la amada y el amor. Cuando hablamos del acto creativo, puede ser la inspiración, ¿no? La creación poética, ¿no? La amada como un objeto o un elemento de creación. Cuando hablamos de la amada también, un ser inalcanzable, la mujer como un elemento, la mujer fatal, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del amor, puede estar vinculado al amor contemplativo, a la desdicha amorosa, ¿no? Por eso que son tres ejes temáticos que se visualizan en rimas. Hay un tono intimista, melancólico, y esta obra iba a llamarse El libro de los gorriones, ¿no? Pero luego la familia logra encontrar el manuscrito de las rimas de Becker y como no tenía el título original, no sabían qué título poner, así que lograron poner este título llamado Rimas, ¿no? Y a las leyendas, leyendas, por eso que salió con rimas y leyendas, ¿no? Así que de originalidad no tiene mucho el título, ¿no? Pero originalmente la obra iba a llamarse así, Libro de los Gorriones. Y en las leyendas se va a encontrar la estética de lo grotesco. ¿Ya? Recuerden la Jorca de Oro, ¿no? Las leyendas, atmósfera de misterio entre lo fantástico y lo sobrenatural, son un conjunto de relatos en prosa llenos de lirismo. Escribió 18 leyendas de origen folclórico, representa espacios naturales pero tormentosos y oscuros. Se representa el sentido de lo grotesco que ya hemos mencionado, que es espacios y ambientes sepulcrales, ruinas, viejas ciudades medievales. En la estética de lo grotesco está presente, por ejemplo, este elemento, ¿no? La mujer diabólica pero hermosa, ¿no? En la Jorca de Oro. Cómo se describe la belleza de la amada, pero esa belleza es diabólica y perversa. Recuerda que el narrador, ¿no? Menciona que el personaje, ¿no? Que está enamorado de esta mujer, eh, tiene que hacer un acto, ¿no? Y la mujer le dice, si realmente me amas, tráeme la Jorca de Oro. Entonces el personaje tiene que cometer sacrilegio, tiene que romper sus propios parámetros morales por un capricho, ¿no? Entonces él va a este monasterio, entra, ¿no? En medio de la oscuridad, agarra la jorca de oro, ¿no? Que es una joya, ¿no? De la Virgen, le quita, pero en ese instante cuando está quitando, siente que alguien lo está observando, voltea a su alrededor y no encuentra nada, no ve nada, ¿no? Pero siente, ¿no? Varias miradas. Se aturde, él sigue caminando y siente una vez más que varias miradas están observándolos, ¿no? Voltea a su alrededor y no encuentra nada. Y luego se da con la sorpresa, ¿no? Las estatuas que estaban ahí, ¿no? Han abierto sus ojos y han observado, señalándolos, ¿no? A este personaje de lo que está cometiendo, ¿no? Al día siguiente, cuando las primeras personas al llegar a este monasterio se percatan que hay un joven agarrando la jorca de oro, balbuceando, diciendo incoherencias. Ha perdido la razón, ¿no? La jorca de oro, ¿ves? Ahí está esta noción de la mujer fatal, ¿no? La mujer diabólica, pero hermosa. Ocasiona la muerte y la locura al hombre, ¿no? En algunos casos la muerte, en otros casos la locura, como en la jorca de oro. Estas leyendas recuerda que provienen de los elementos populares, ¿ya? Las leyendas populares. Bien, eso sería entonces parte de la literatura española, el romanticismo español. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, ¿no? Bien, ahí está el enlace para que puedas estar dando el examen. Son tres preguntas relacionadas a la clase de hoy. En la primera se habla sobre la suite del joven Werther, ¿no? ¿Por qué Werther decide retirarse al campo? La segunda es ¿por qué Charlotte no puede corresponder al amor de Werther? Y la tercera ya es un poco más extenso. Son cuatro enunciados para ver si algunas de ellas están vinculados a la vida de la obra La suite del joven Werther.
Cuando hablamos de lirismo, quiere decir que las leyendas, que es una obra que pertenece al género épico, a pesar de ser parte del género épico y tener un estilo narrativo, ya vamos a encontrar un sentido poético, o sea, va a mostrarse muchas figuras literarias, muchos elementos metafóricos, musicalidad en el desarrollo de la historia. Por eso está diciendo lleno de lirismo, o sea, un lenguaje poético. Ese es el lirismo, un lenguaje poético. Conjunto de relatos en prosa llenos de lirismo, entonces esta obra tiene un lenguaje poético. ¿M? Muchas figuras literarias, ¿no? Muchas imágenes. Es el lirismo. Ujú. Bien, ya pueden estar dando el examen y luego podemos resolver algunos ejercicios. Bien, vamos a empezar a ver con la pregunta número uno. A ver, en la pregunta número uno
En el examen también, a ver, vamos a ver cómo va en el examen. En el examen, recuerda, en la pregunta 1, ¿por qué Werther decide retirarse al campo, o sea, marchar al campo? Recuerda que no se retira porque escapa de la persecución por un crimen pasional, no, sino recuerda que Werther no mata a nadie, ¿no? Dice, para poder dedicarse a su trabajo como pintor tampoco, ¿no? No se retira por ello. Dice, huye de la banalidad y el hastío de la vida burguesa en la ciudad. Eso sí, ¿no? Recuerda que le habíamos señalado que Werther estaba harto de la ciudad, ¿no? Y se aleja al campo, a la naturaleza, al pueblo, ¿no? Entonces ahí está la respuesta, ¿no? Huye de la banalidad y el hastío de la vida burguesa. ¿Por qué Charlotte no puede corresponder el amor de Werther? Porque Carlota respeta el compromiso con Alberto, pues, ¿no? Bien, en la pregunta 1 que se estaba proyectando, hay un poema. Mi barco es mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar. ¿Qué rasgos de la actitud romántica se puede observar en ello? Estamos observando el sentido de la libertad, ¿no? La ansia de libertad, ¿no? Característica del romanticismo, recuerda, ¿no? Esa añoranza por un espacio de libertad absoluta, que puede ser la naturaleza, ¿no? Y aquí está presente, ¿no? Por eso es que es mi Dios la libertad, ¿no? O sea, a quien imploro, a quien logro esta magnificencia es a la libertad. En la pregunta 2. ¿El romanticismo reaccionó contra el modelo neoclásico y tuvo su origen en Alemania? Correcto. Una de las obras importantes del romanticismo español fue Las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Correcto. Una de las grandes aspiraciones románticas fue la libertad creadora e imaginativa. Correcto. La angustia metafísica es cuando el romántico se aleja o desconfía de la razón, ¿no? De la realidad. Dice, fue del interés de los románticos, al perderse confianza en los sentimientos, falso, a la razón o a la realidad, perder confianza en la razón. Una de las obras publicadas por Adolfo Bécquer fue la obra Teatro Fausto, falso, porque Fausto es de Goethe. Así que la respuesta a la 2 sería la B. En la pregunta número 3, he reunido con cautela todo lo que he podido acerca del sufrido Werther, y aquí se lo ofrezco, pues sé que me lo agradecerán, no podrán negar su admiración y simpatía por su espíritu y su carácter, ni dejarán de liberar alguna lágrima por su triste suerte. Ahí te das cuenta el sentido subjetivo de la obra, ¿no? Y tu alma sensible, piadosa, oprimida y afligida por iguales quebrantos, aprende a consolarte en sus padecimientos y el destino, tus errores, no te permiten tener cerca a un amigo que este libro pueda suplir su ausencia, ¿no? Descriptivismo, no. Valoración, tampoco de lo histórico. Profundo subjetivismo, sí. La subjetividad está presente. Mi corazón, este corazón, única cosa que me enorgullece. ¿Qué le enorgullece? El corazón, el sentimiento. Única fuente de fuerza, de felicidad e infortunio. El corazón entonces, o el sentimiento, tiene esta carga, ¿no? Fuente de fuerza, felicidad y de infortunio. Es un todo. Lo que yo sé, o sea, el conocimiento que yo he adquirido, cualquiera lo puede saber, cualquiera lo puede adquirir. Por tanto, si hay algo que yo conozco y que cualquiera lo puede conocer, entonces no sería tan valioso. Pero mi corazón, mi sentimiento, lo que yo siento, solo lo tengo yo. O sea, esto sí es valioso. Mi corazón solo lo tengo yo. O sea, el sentimiento que yo logro sentir es algo más valioso que lo que yo he logrado de adquirir en conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es más valioso? Porque el conocimiento que yo he adquirido, cualquiera lo puede adquirir, pero ese sentimiento que estoy sintiendo sobre algo específicamente, no lo va a sentir otra persona de la misma intensidad. Entonces hay mayor valoración en el sentimiento que en la razón. Dice, ¿qué alternativa indica la característica romántica? La relación entre sentimientos y naturaleza no se presenta aquí. El interés por lo exótico y lo metafísico tampoco. La exaltación de las formas populares, no. Exaltación, pero formas populares no. En cambio, el desdén hacia el componente racional sí. Porque más importante es la emoción que la razón.
¿no? Así que hay un desdén a los componentes racionales. Y aquí en la 5 dice, un ángel es lo que dicen todos de la suya. No es cierto, y sin embargo no puedo decirte hasta qué punto es perfecta. Mira cómo la idealiza. Ni por qué es perfecta. Ha cautivado todos mis sentidos. No hay angustia metafísica, hay un amor idealizado, no hay una ironía sentimental, no hay una estética de lo grotesco. Entonces se busca este elemento, ¿no? El amor idealizado. Bien, hasta aquí nos quedamos entonces. Nos vemos hasta la siguiente clase. La siguiente clase la veremos sobre la época del realismo, que aparece en Francia a mediados del siglo XIX. Nos vemos entonces hasta la siguiente clase. Cuídense. Buenas noches a todos ustedes.